Ah, en poblaciones donde no existe mucha limpieza sanitaria, donde los alimentos son contaminados con el virus, en Ya, países subdesarrollados. ya, entonces mayormente se infectan con hepatitis A la población pediátrica, ¿sí? Los niños, porque siempre están metiéndose la boca, con sus manos sucias, ¿sí? Por eso la vía de transmisión es fecal oral. Bien, vamos a ir avanzando entonces un poco. Me confirman si ven. Ya. Entonces, como bien habían definido, las hepatitis son infecciones, ¿sí? Generalizadas que van a afectar sobre todo al hepatocito, al hígado. Casi todos los casos de hepatitis viral aguda son causadas por uno de estos 5 tipos de hepatitis. Hay hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, y hay una hepatitis G que últimamente la han mencionado, ¿sí? Entonces serían 6 tipos. Son virus de RNA y el virus de la hepatitis B tiene en su genoma DNA, ¿sí? Producen enfermedades similares, sin embargo la enfermedad asintomática muchas veces pasa inadvertida, o sea, no hay síntomas a veces, ni siquiera ictericia o otras hallazgos clínicos. La infección aguda puede ser fulminante, ¿sí? Y letal en algunos casos, es decir, en algunos casos puede causar la muerte. ¿Qué clínicamente, qué podremos encontrar en paciente con hepatitis o para sospechar que un paciente tiene hepatitis? Clínicamente, a ver, Daniel Taver. Tienen ictericia, doctor, en los Ya, ¿qué es ojos. la ictericia? Es la coloración de la piel y de los ojos de color amarillo. Ya, coloración amarillenta de piel y mucosas. ¿Sí? Otro hallazgo que nos pueda hacer sospechar de hepatitis Kelmet clínicamente. Hepatomegalia. Ya, hepatomegalia, que es el agrandamiento del hígado, ¿verdad? Hepatomegalia, esplenomegalia, a veces, es decir, agrandamiento también del vaso. Sin embargo, como aquí dice, muchas veces la enfermedad pasa asintomáticamente, es decir, a veces no hay ictericia ni hepatomegalia. ¿Eso será bueno o malo? Chuquimia célica. Que un paciente no desarrolle síntomas clínicos. Doctor, eso sería malo porque podría llevar ya hasta la aguda. Más que todo, la sintomatología no es específica, también puede haber de vómitos. Ya puede haber también vómitos, náuseas, ¿no? Obviamente, si el paciente no desarrolla ictericia o hepatomegalia, eso es un signo de que obviamente el sistema inmune no ha respondido. Es un signo que podría ser una hepatitis crónica asintomática, ¿sí? En cambio, en pacientes que tienen síntomas, les da ictericia, tienen hepatomegalia, resolucionan la enfermedad o absorben el virus y eliminan después fácilmente desde el punto de vista inmunológico, ¿sí? En cambio, en pacientes que no tienen clínica y por un hallazgo laboratorial sospechamos que han enfermado hepatitis, entonces la hepatitis puede evolucionar silenciosamente a su forma fulminante, que en algunos casos, en dependencia del tipo de hepatitis, hemos dicho que evoluciona al cáncer de hígado, al cáncer hepático. Entonces vamos viendo uno por uno. En cuanto a la hepatitis A está presente en las heces y suele transmitirse por consumo de agua y alimentos contaminados con el virus, ¿sí? Es un virus de RNA. Es un virus sin envoltura, tiene un tamaño más o menos de 27 nanómetros.
Es un virus resistente al calor y a sustancias ácidas. Pertenece a la familia Picornaviridae, género Picornavirus, ¿sí? Es un picornavirus. Tiene un periodo de incubación de 4 semanas aproximadamente. Es decir, una vez que se infecta, tiene que pasar 4 semanas y recién el paciente va a empezar a manifestar los síntomas clínicos. Mayormente se da en la población pediátrica. El virus solo se produce en el hígado, se produce en el hígado, pero puede estar presente tanto en bilis, heces y sangre durante la fase final del periodo de incubación, es decir, en la fase de las 4 semanas posteriores. Después se presenta la fase presintomática, que puede haber ictericia, ¿sí? Y la viremia va a disminuir y también la infecciosidad muy rápidamente y recién se va a hacer presente la ictericia. Se puede detectar en esta fase anticuerpos, cuerpos IgM. Jessica González. Sí, doctor. ¿Qué quiere decir los anticuerpos IgM? Cuando un paciente le pides laboratorio y el laboratorio te reporta IgM positivo para hepatitis A. ¿Qué quiere decir eso? Doctor, ¿Sí? que está en la fase aguda, doctor. Ya, infección aguda. Hemos dicho que los anticuerpos IgM son los primeros en aparecer, sí, en una infección. En este caso, si es IgM para hepatitis, entonces infección aguda contra hepatitis tipo A. ¿Está bien? Y va a persistir 3 meses, incluso 6, hasta un año, ¿sí? De producida la infección. Se puede detectar durante la fase aguda, obviamente, de la enfermedad, por eso denota infección aguda, y también otros hallazgos en el laboratorio que va a ser el aumento de las aminotransferasas, es decir, la ALT y la AST, que son las transaminasas glutámica, oxalacética y pirúvica, ¿sí? Y podemos encontrar también virus presentes en heces en esta fase aguda. Durante la convalecencia o resolución van a empezar a aparecer los que denotan resolución o curación, ¿sí? Durante la fase aguda, el diagnóstico de hepatitis A se va a establecer por la presencia de anticuerpos anti-HAV de tipo IgM, que quiere decir anticuerpos contra el Human A virus, ¿no? Virus de la hepatitis A virus. Está en inglés, anti-HAV. Una vez superada la enfermedad, los anticuerpos contra la hepatitis A de tipo G se van a detectar de forma indefinida durante toda la vida, ¿sí? Esto quiere decir inmunidad a la reinfección. Es decir, que una vez que nosotros hayamos enfermado de hepatitis A, que es la más benigna, nos va a producir una inmunidad de por vida. No es necesario volvernos a vacunar, a pesar de que hay una vacuna, de que no se vacuna rutinariamente porque no está entre las vacunas del Ministerio de Salud. Es decir, no te vacunan comúnmente te vacunan contra la tuberculosis, sarampión, rubiola, ¿verdad? Ahora actualmente igual contra virus que te causa diarreas, gastroenteritis, ahí se me fue, el rotavirus. Hay vacunas que te vacunan mediante el ministerio. Sin embargo, para hepatitis A, si quieres ser vacunado, tendrías que comprarte particularmente. No hay en el sistema de salud pública, ¿sí? Boliviano.
Entonces, una vez de que te vacunes, te va a causar inmunidad de por vida, tanto por vacunación como por infección natural. Vamos con la hepatitis B. Con la hepatitis A no hay problema, ¿sí? Es fácil. La hepatitis B es un poco complicado y vamos a ir despacio. La hepatitis A, resumiendo, es una enfermedad benigna, más afecta a la población pediátrica, ¿sí? La vía de infección es fecal oral, ¿sí? Mano, ano, boca. Es por eso que los niños o la población pediátrica es la que más se enferma con este tipo de virus. Sin embargo, puede presentarse también la hepatitis A en su forma fulminante en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con leucemia, ¿sí? Puede ser, pero es muy raro. Es decir, llegar a la muerte es muy raro. Después se resoluciona muy fácilmente. El tratamiento es sintomático, no hay un tratamiento antiviral específico para la hepatitis A, sino simplemente dar hepatoprotectores, tipo solución glucosada, ¿sí? Para evitar, digamos, los vómitos, la deshidratación que pueda presentar el paciente. En cambio, al contrario de la hepatitis A, que es una hepatitis, cuando el paciente no llega a depurar el virus, entonces sí puede evolucionar al cáncer hepático, ¿sí? Al igual que la hepatitis C. Entonces, la vía de transmisión de la hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual, se contrae por intercambio de flujos, ya sea sangre o semen, mediante una transfusión de dudosa procedencia también, ¿sí? Y semen. Es un virus de ADN, pertenece a la familia Hepatnaviridae y tiene un tamaño de 42 nanómetros. Son virus que poseen una envoltura y una estructura central conocida como cuore. Aquí está el cuore que en realidad aloja al genoma viral y tiene 4 principales antígenos, ¿sí? Que nos indican la persistencia viral. Se van a multiplicar en el hepatocito y entre los antígenos de importancia para después interpretar si un paciente está en la fase aguda, fase latente, fase crónica, hepatitis crónica, es importante conocer los siguientes marcadores serológicos virales. Uno de los marcadores es el antígeno de superficie, el HBsAg, antígeno de superficie de la hepatitis B, quiere decir. Aquí está. Antígeno de superficie, es una proteína, ¿sí? Otro marcador importante es el antígeno cuore, aquí, por las siglas HBsAg, antígeno cuore de la hepatitis B, quiere decir. Y después, posteriormente, vamos a ir viendo los otros. Por ahora, memorícense o tengan presente el antígeno de superficie y el antígeno core. ¿Qué es el antígeno de superficie? HBsAg, ¿sí? Repito, antígeno de la aquí es que está en inglés y en los libros igual van a encontrar en inglés. Antígeno de superficie de la hepatitis B, HBsAg. Es el primer marcador detectable en suero y aparece entre las primeras semanas, de la semana 8 a la 12ª, ¿sí? Semana. Puede también coincidir con el aumento de las aminotransferasas séricas y de la sintomatología clínica, ¿sí? Y va a ser detectable entre este periodo, de las 8 a las 12 semanas de infección, ¿sí? Incluso puede detectarse mucho más temprano, a veces de las 2 a las 6 semanas. Y posteriormente se va a hacer presente el antígeno cuore, ¿sí? Antígeno del cuore de la hepatitis B. Este antígeno está enclaustrado dentro de la envoltura
del antígeno de superficie y no se detecta en suero. Es decir, el antígeno core es un marcador. El virus de la hepatitis B en realidad va a codificar un triple gen, triple cccDNA, que se va a acoplar al núcleo del hepatocito. Y es ese y va a evolucionar en lesiones que van a causar a futuro hasta llegar al cáncer de hígado. Entonces, el antígeno de superficie se detecta en los primeros meses, coincide con la aparición de la sintomatología, es decir, la ictericia, hepatomegalia, y puede persistir hasta los 6 meses. Se detecta en suero y es el antígeno que persiste de manera indefinida, ¿sí? Es decir, antígeno de superficie puede ser positivo o negativo en dependencia del paciente, o sea, no se va a borrar del paciente, va a quedar acoplado al genoma, ¿ok? Bien, después otro marcador importante es la carga viral o el ADN viral de la hepatitis B, ¿sí? Denota replicación, es decir, si sacamos, le hacemos un PCR a un paciente para saber cuánta carga viral tiene, entonces eso quiere decir que el virus está replicando. ¿Okay? Persistencia de la replicación viral. Hasta aquí, ¿hay dudas? ¿Se entiende? Sí, doctor, todo está claro. Bien. Entonces, vamos a ir continuando con hepatitis B, que es lo más tedioso, sí, es un poco complicado. Vamos a ver un resumen de todas las hepatitis. Después vamos a retornar a hepatitis B, que es lo más tedioso y lo más importante junto a la C. Sí, vamos a ahondar en la hepatitis B y hepatitis C. Entonces vamos a ir viendo un resumen general de todas las hepatitis. Luego viene la hepatitis D, ¿sí? Llamada también hepatitis delta, es un microorganismo, bueno, es un virus, ¿sí? Del género delta virus de RNA, y va a infectar también los hepatocitos, ¿sí? En realidad, al ser un virus de RNA, obviamente va a utilizar una RNA polimerasa 2 para replicarse, y después de infectar al hepatocito va a causar una coinfección junto con la hepatitis B. Es decir, paciente, al ser una transmisión también, en realidad el mecanismo de transmisión sexual junto a la hepatitis B va a coexistir como coinfección con la hepatitis B. Es decir, un paciente con hepatitis B también puede tener hepatitis D. Entonces, habría que hacer en un paciente que se diagnostica con hepatitis B, también habría que hacerle laboratorios para diagnosticar la hepatitis D. O puede también estar como sobreinfección, es decir, en un individuo que ya ha enfermado anteriormente con hepatitis B. Hay una fase aguda donde va a predominar igual los anticuerpos tipo IgM, y puede transcurrir entre 30 a 40 días hasta que aparezcan los síntomas, ¿sí? Va a causar también una infección crónica, ¿sí? Y van a ser detectables también los anticuerpos IgG, en este caso por hepatitis D. Durante la replicación se puede detectar antígenos tanto para hepatitis D o también mediante PCR realizar carga viral y detectar el RNA del virus. En cuanto a la hepatitis C, llamada también anteriormente no A o no B, y si ustedes recuerden, hace un par de días atrás, los que han ganado el premio Nobel de Medicina, justamente se les ha dado por su descubrimiento de este tipo de hepatitis, la hepatitis C. ¿Sí? Antes llamada no A o no B, es un virus
de RNA que pertenece a la familia Hepacivirus. Es un hepacivirus, ¿sí? Familia Hepasnaviridae, género Hepacivirus. Hay varios genotipos de hepatitis C. No hay una vacuna, pero sí hay un tratamiento con medicamentos antivirales que sí logran curar la enfermedad, ¿sí? Es la única hepatitis que es curable actualmente mediante fármacos antivirales. Igualmente es una hepatitis maligna porque va a causar o va a evolucionar al cáncer de hígado, ¿sí? Produciendo cambios conformacionales en el genoma del hepatocito, ¿sí? Del huésped. En el interior del hepatocito se va a unir a receptores del hígado CD81 y con el tiempo va a evolucionar a la cronicidad y va a traducirse en formación de fibrosis, va a formar fibrosis en el hígado y obviamente va a lesionar el tejido hepático. En cuanto a la hepatitis E, llamada también no A, no B o epidémica o de transmisión entérica, hay varios genotipos igual que van del 1 al 4 y es la vía de transmisión también fecal oral. Se ha detectado en heces, bilis y también se excreta millones de virus durante la etapa final de la incubación. La detección o el diagnóstico se lo realiza mediante serología, que puede ser IgM o IgG durante los primeros 3 meses de sospecha de infección. Hasta aquí. Este es un resumen, un pantallazo general de hepatitis. Vamos a hacer énfasis en la hepatitis B y hepatitis C, porque son las de mayor complejidad y de mayor complejidad y problema de salud pública. ¿Está bien? ¿Dudas hasta aquí? No hay. Doctor. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Joana Piacentini. No. Doctor, he leído que el virus de la hepatitis B es un nicho del virus de la hepatitis D. ¿Perdón? Doctor, ¿Sí me repite? he leído que el virus de la hepatitis B es un nicho de la hepatitis D. De la hepatitis Sí, D. ¿a qué se refiere, doctor? Eso no entiendo. Y en realidad, ¿en dónde has leído? En internet, doctor. Ya. Bueno, habría que ver la fuente, ¿sí? Es un tipo diferente, no es ninguna evolución, nada. Vamos a estudiar genotípicamente cómo ha ido evolucionando, pero no tiene nada que ver, digamos, como es un nicho. Como una evolución, digamos, lo entiendo, pero no. Hay varios genotipos, sí, pero que el de la hepatitis D o delta, no, es un virus diferente, ¿sí? Ya, doctor, está Una bien, cosa es la gracias. hepatitis B y otra la D. Bien, vamos a ir ahondando entonces en la hepatitis B y C y vamos a quedar aquí y vamos a entrar a lo más complejo. Lean hepatitis B, marcadores serológicos, ¿sí? 2 ya las hemos dado, el antígeno de superficie y el cuore. Hay otros más que vamos a estudiar que son importantes, especialmente para tipificar intermedia, hepatitis crónica, ¿sí? O si ya está por evolucionar al cáncer de hígado. Entonces son importantes estos marcadores que vamos a ir profundizando en las próximas clases. Quedamos acá entonces. Está bien, Sí, doctor. doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Luego, luego. doctor.